Ahí sí. Ahí entonces acaba ahí. Entonces, ¿cuáles son sus características generales? Son aquellas que ya dijimos, se tiñen de azul oscuro o violeta en la tinción del grano. Por eso se llaman gran positivas. Esta característica química está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular. Si son gran positivas, ¿tienen gran cantidad de peptidoglicano o poco? Gran cantidad de peptidoglicano, ¿cierto? Y además, no poseen porinas. Las porinas solo las encontramos en las gram negativas. ¿Qué más tienen estas características las gram positivas? Cocáceas. Su pared celular, que las bacterias gram positivas, está formada el 90% por peptidoglicano o peptidoglicano, que es lo mismo, siendo este el principal componente que permite que se tiñan de color azul. Pues al teñirlas, gracias al grosor que tienen y a la cantidad de peptidoglicano, logra mantener la coloración cristal violeta. El cristal violeta es el primer reactivo que ocupamos en la tinción de grano. Usted coloca la muestra microbiológica en la placa de vidrio, que es un portaobjeto así chiquitito. Coloca la muestra se deja a temperatura ambiente para que se seque y luego se tiñe. Y el primer reactivo es cristal violeta. Y ese color es el que toman las gram positivas, por eso que se ven azules o violetas. Además del peptidoglicano, tienen ácidos teicoicos, los cuales están presentes en pequeñas cantidades. Estos están presentes embebidos en la pared de la bacteria, es decir, están inmersos en la pared de la bacteria. Por lo tanto, aquí tenemos membrana plasmática, pared celular de la bacteria, compuesta por gran cantidad de peptidoglicano y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Y eso caracteriza a las células. Por lo tanto, todo esto que está externamente, nosotros lo vemos como antígenos. Tanto los ácidos teicoicos, lipoteicoicos y las proteínas. Eso hace que nosotros veamos a la bacteria como un antígeno, es decir, un agente extraño, y de esa forma nuestro sistema inmunológico reacciona. O sea, no pase nomás. Es que las hora y media de fila. Ustedes fueron los que se quedaron abajo. Así no. ¿Por qué? Se enamoran mucho nadie de la. Hay una persona atendiendo. Sí. Así no se puede. Es que yo solo me acuerdo de lo que están hablando, ¿no? Profe, los ácidos Lipoteicoicos. ¿Esos también se ven como antígenos? Sí. Sí, porque como se expresan hacia afuera, eso es lo que el sistema inmunológico ve como antígeno. Sí, muy vicioso, profesor de educación física. De hecho, me vino a invitar a que hiciéramos una pausa activa, pero yo le dije que estábamos muy pasados. Entonces les pregunto y me dicen, no, estamos medio pasados. Y de verdad estamos medio pasados. Porque la pausa se hace como de 20 minutos, entonces ya se como cortar. Aquí tenemos bacterias gram positivas. Bacterias gram positivas, los ácidos lipoteicoicos, el peptidoglicano, y gram negativas, que tienen el peptidoglicano más pequeño, no tienen ácidos lipoteicoicos, tienen porinas. Y por lo tanto se tiñen de rosado. Una bacteria gram negativa típica y más frecuente, la Escherichia coli. Ustedes le preguntan, ¿cuál es una bacteria gram negativa? Escherichia coli. Pseudomonas también. Klebsiella también es una bacteria gram negativa. En cambio, las bacterias gram positivas, cocáceas gram positivas, las más conocidas y las cuales le vamos a colocar más énfasis, va a ser a los estáfilos y a los estreptos. Y aquí tenemos cocáceas gram positivas, estafilococos, estreptococos y enterococos. Y aquí, estas dos imágenes es como uno las ve al gramo. Supongamos, usted tiene una amigdalitis purulenta.
¿Alguien ha tenido amigdalitis purulenta? No. Sí, ya, qué bueno que alguien me diga que sí, porque la amigdalitis purulenta es una amigdalitis que salen las placas blancas de la amígdala, que duele mucho, que el paciente casi que se va a morir, porque duele todo, desde el pelo hasta la última uña del pie, y estas placas que se forman en las amígdalas están llenas de bacterias, por eso que la amigdalitis es contagiosa. Si usted tiene amigdalitis y está pololeando y le da un beso a su pololo o a su polola, usted le va a contagiar la amigdalitis, porque las bacterias están en la amígdala, en las placas. Por lo tanto, si nosotros tomamos de esta placa con unas tórulas estériles, obviamente, en microbiología siempre se trabaja con material estéril. Porque como lo que nosotros andamos buscando son microorganismos, tenemos que trabajar con insumos y con materiales que estén libres de microorganismos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es su nombre? Rachel. A Rachel le vamos a tomar una muestra de estas placas que tiene en sus amigos, con una tórula estéril. Tomamos un poquito de esa placa, la colocamos en un portaobjeto que es una lámina de vidrio, la colocamos ahí, la dejamos secar una media hora y luego la teñimos con tinción de grano. Todo el procedimiento. Y lo que vamos a ver va a ser esto. Cocáceas gram positivas. Yo con esto solo puedo decir eso. No puedo decir, es un estáfilo o es un estrepto. Lo podría decir, ¿por qué? Porque el estáfilo, cuando yo lo veo al gram, las bacterias se ven como racimo de uvas, igual que un racimo de uvas. En cambio, el estrepto, cuando uno hace el gram, se juntan de pares, una bacteria con otra, se ven de a dos. Por lo tanto, yo podría pensar que aquí es un estáfilo y aquí es un estrepto. Y ya tengo algo para caracterizar la bacteria. C, que es gram positiva, ¿cierto? C, además, que es cocácea, por la forma. Además, sé que está en las amígdalas. Por lo tanto, yo ya puedo pensar en una cierta cantidad de bacterias, no en todas. Porque no todas las bacterias producen amigdalitis. Las bacterias que producen amigdalitis mayormente son cocáceas gram positivas. Específicamente, estreptococcus. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el primero, el estáfilo. El estáfilo del cual hablaba delante su compañera, que se había muerto el paciente. Estafilococcus. Características. Primero viene de la familia Micrococcaceae. Los estáfilos incluyen 32 especies. Es decir, está estáfilo. Ustedes saben que las bacterias tienen un nombre y tienen un apellido. Por lo tanto, dentro de la familia de los estáfilos hay 32 especies de estáfilos. Nosotros vamos a estudiar 3, porque esos 3 son los que son clínicamente importantes. Los otros no lo son. O producen enfermedad en otros animales, en perro, en gato. Por lo tanto, nosotros en esta oportunidad no la vamos a estudiar. Además, es parte de la microbiota humana, es decir, es parte de su flora residente. Si usted pusiera su mano en un medio de cultivo, así tal cual, lo coloca en un medio de cultivo, yo le puedo asegurar que el día siguiente usted va a tener desarrollo en esa placa. Porque sus manos están llenas de bacterias. Y entre ellos el estáfilo. Su morfología, una cocácea. Agrupación en forma de racimo de uvas, así se agrupan al verlas al gramo. No que se agrupen así en la placa, por ejemplo, en la enfermedad, sino que cuando uno las ve al gram, se disponen en forma de racimo. Y eso hace que uno pueda encaminar su diagnóstico. Porque supongamos que usted va a tomar, supongamos que usted tiene paciente con catéter y usted le sacó el catéter, porque el paciente está ahí. Cuando uno le saca el catéter a los pacientes, ¿ustedes conocen los catéteres, cierto? Sí, ¿el catéter venoso central o el catéter? Cualquiera de los dos. Supongamos catéter venoso central. Usted al sacarle el catéter venoso central, una parte del catéter venoso central sobre el que estaba puesto en el paciente, ese tramo se corta y se manda al laboratorio para ver
si hubo crecimiento bacteriano. Es decir, si a usted no se le infectó el catéter. Porque si a usted se le infecta el catéter, ¿qué pasa? Va a infectar al paciente. Entonces, todos los catéteres que se retiran a los pacientes deben ir al laboratorio como norma para ver si en algún momento se infectaron. Cultivo del catéter. Exactamente, gracias señorita. Cultivo de catéter o cultivo de punta de catéter. Llega el catéter al laboratorio en un tubo estéril, obvio. Yo lo voy a trabajar con material estéril y lo voy a colocar en un medio de cultivo. Si al día siguiente yo encuentro estáfilos en la placa, es porque a usted se le infectó el catéter y por lo tanto contagia al paciente. Entonces el paciente se puede hasta contagiar. Y eso no es tan común, pero se tiene que hacer siempre. La norma es retiro catéter al laboratorio, porque además eso le indica a usted como profesional que usted hizo una buena manipulación de su paciente. Porque ¿quién es el que sabe? ¿Quién coloca el catéter y quién lo saca? Entonces, si usted se le infecta, ¿a quién creen ustedes que les va a decir? ¿A quién se le infectó? Al enfermero o al enfermero. Por lo tanto, es una norma, el retiro de catéter tiene que ir siempre al laboratorio para ver si hubo algún momento, o hay infección. Son anaerobios facultativos, es decir, necesitan oxígeno para poder crecer dentro de un medio de cultivo favorable. Catalasa positivo. Esta es una característica química que se ocupa para poder identificar la bacteria. Porque cuando yo tengo un cultivo bacteriano, tengo que decir qué bacteria es, colocarles nombre y apellido. Por lo tanto, para hacer eso, yo tengo que hacer ciertas pruebas químicas para poder ver cómo se comporta la bacteria. Y de esa forma decir, está el bacteria. Y una de esas es la catalasa. ¿Cómo se hace esta prueba? Se ocupa peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Entonces, ¿qué se hace? En una placa de vidrio se colocan 3 gotitas o 4 gotitas de peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada que uno la puede comprar hasta la farmacia. Y del cultivo de estáfilo, de la placa, sacan unas colonias y las colocan en la catalasa, en el peróxido de hidrógeno. Si salen burbujitas, es catalasa positiva. Si es catalasa positiva, si es cocacia, si es gram positivo, si está en disposición de racimo de uva, yo ya puedo decir que no está. ¿Me entienden? Como uno va sacando, como uno va llegando al nombre de la bacteria, porque, claro, como ustedes no trabajan en el laboratorio, somos los que no estamos adentro, uno a veces piensa, ¿cómo llegar al nombre? Así, porque yo tengo como la bacteria es un organismo vivo y tiene ciertas características, yo tengo que saber cómo se comporta esa bacteria. Y sabiendo cómo se comporta, yo puedo llegar a una conclusión. Entonces, una de ellas es el gram, que es súper importante, la forma de la bacteria, ya tenemos dos cosas, dos características, la disposición como yo la veo en el gram, tercera característica, y la cuarta, la catalasa. Entonces, esta bacteria que está aquí, esto es con microscopía electrónica, es cocacia gram positiva, disposición en racimo de uva, y además es catalasa positivo. Por lo tanto, yo puedo pensar que es un estáfilo. Además, ya lo dijimos, expresión positiva, inmóvil. Los estáfilos no tienen flagelo, no se mueven. Y además, no tienen esporas. Por lo tanto, si usted tiene un paciente con un estáfilo y usted lo da de alta y se va para la casa, sí, tiene que obviamente limpiar la habitación, desinfectarla, todo, pero no corre el riesgo de que queden esporas porque el estáfilo no produce esporas. ¿Ya? Y por último, sus colores bacterianas que van desde el dorado hasta el color blanco. Es decir, cuando yo la muestra del mismo catéter, supongamos que el catéter que retiramos estaba con un estáfilo. Se infectó el catéter con un estáfilo. Las colonias
Las colonias son una agrupación de bacterias. Supongamos que ustedes hagan todas bacterias, por lo tanto, esta sala es una colonia. Y en la colonia encontramos hartas bacterias, de la misma especie, estoy hablando. Aquí todos ustedes son estáficos. Por lo tanto, esta colonia se ve en el medio de cultivo de color blanco amarillento. Entonces, eso también es una característica de la bacteria. Porque algunas otras bacterias tienen colonias transparentes, otras tienen colonias negras, como les dije antes, la salmonela. En cambio, el estáfilo, su colonia es entre amarillenta cremosa. Entonces, eso también a mí me ayuda para llegar al nombre de la bacteria. Y además, como uno lleva tiempo en esto, y uno ya sabe más o menos, esto es esto, esto es todo. Yo les estoy enseñando porque ustedes tienen que aprenderlo, pero es así como uno llega al diagnóstico, al nombre de la bacteria. ¿Ya? Entonces, características del estáfilo. Cocácea, la positiva, disposición en racimo de uva, catalasa positivo e inmune, sin producción de esporas. Importancia clínica. El más importante y el más frecuente, y el que van a escuchar hasta que se jubilen, es el Staphylococcus aureus. ¿Lo habían escuchado? No. Me imagino que ustedes, como son de salud, han visto más de alguna serie de salud. Yo todavía, yo no puedo entender qué es lo que le encuentran las Grey's Anatomy. Mi hija la han visto como 5 veces. No entiendo qué es lo que le encuentran. Es el drama, no es que sean doctores, es el drama. Pero es que son como 500.000 capítulos. El drama de la vida. El drama de la vida. Yo no lo he visto. No, yo vi ahora, es como un paréntesis, es como una cosa. Yo la verdad, que todavía no le encuentro brillo, pero la voy a ver en algún momento. Ya. Bueno, cuando vean alguna por ahí, alguna serie de salud, fíjense en el tipo de bacterias que van a encontrarse los pacientes. Lo más probable es que más de alguna vez van a encontrar un Staphylo aureus. De hecho, me imagino que cachan la serie de Dr. House. Sí. Ya, en un capítulo del Dr. House, llega una paciente que se había hecho un rasguño en la espalda, parece, o andaba con un aro, se había infectado un aro, no me acuerdo bien. Y esa paciente tenía un Staphylo aureus, muy reciente. Me parece que el paciente se muere en la escena, como el paciente de acá. El Staphylococcus aureus es el principal patógeno y es coagulasa positivo. Esa es la mayor característica, o sea, no la mayor característica, sino que lo hace diferenciar de los otros, porque todos los otros estáfilos son coagulasa negativos. ¿Pero a qué se refiere con coagulasa? Ya, la coagulasa es otra prueba aquí. ¿Cómo se hace? Yo tengo que tener suero humano, y el suero, usted sabe que el suero humano es líquido, ¿cierto? Sí. Entonces, tengo este suero en un tubo estéril, y coloco colonias de la placa del cultivo catéter que sacamos al paciente. Y como estaba positivo, hay colonias así medias amarillentas, cremosas, ya le hice el Gram, le hice la catalasa, pero ahora voy a ver la coagulasa. Entonces, tomo mi tubo con suero estéril, y al suero, este suero humano, no suero fisiológico, suero humano, le coloco unas colonias adentro y lo dejo incubando en la estufa, en esta estufa que se supone que es una estufa a 36 grados, 8 horas. A las 8 horas saco el suero, y si el suero está coagulado, quiere decir que la bacteria es coagulasa positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la bacteria tiene la capacidad de producir factores de coagulación que coagulan el suero humano. Y es una característica de la Staphylococcus. ¿Y cómo se vería como el suero coagulado? Se lo da vuelta y no se mueve. Se coagula, es como Una jalea. una jalea, justamente. ¿Cómo se comportaría la sangre normal? Exactamente, Se como comporta igual que la sangre normal. exactamente. Porque si usted se toma una muestra de sangre, si la hace coagulante, usted la muestra lo coagula. Acá ocurre exactamente igual. ¿Recuerdan que los tubos de Dígame, sangre se separan? ¿Qué se refiere con el suero? Suero de un paciente cualquiera. Yo puedo tener, o sea, le saco suero, me saco sangre a mí misma. Me saco una muestra de sangre, la centrifugo,
Porque yo para obtener suero tengo que centrifugar la muestra de sangre, siempre. Claro, exactamente, a eso. No, pues que tiene como. Entonces, te saco este suero, de mío, por ejemplo, me saco un tubo, no sé, con 10 ml de sangre. Si yo tengo 10 ml de sangre, a ver, silencio, si yo tengo 10 ml de sangre, al centrifugar la muestra, yo voy a tener más o menos como 4 ml de suero humano. Miren, si yo saco el suero de ese tubo y lo dispongo en tubitos estériles, los tengo en mi refrigerador para cuando yo tengo una sospecha de Staphylococcus aureus, hago la prueba. Tomo el suero, le echo colonias del estáfilo, lo dejo incubando y a las 8 horas yo veo que el suero se coaguló, yo puedo decir que la bacteria es coagulasa positiva. Por lo tanto es un Staphylococcus aureus, porque el único estáfilo que coagula un suero es el Staphylococcus aureus, nosotros no. ¿Ya? Entonces, esta prueba, la coagulasa, diferencia a los estáfilos de los otros. Estafilococcus negativa, dentro de los cuales los que tienen mayor importancia para el ser humano son Staphylococcus epidermidis, que usted tiene en sus manos, Staphylococcus saprophyticus, que usted tiene en su fluido vaginal, también como protector. Por lo tanto, estos dos, si yo le hago la prueba de la coagulasa, me va a dar negativo. Si me da positivo, es un aureus, no es un epidermidis. Y el aurus puede alojarse en otras zonas como el segundo, como el epidermis. ¿Se puede alojar en otras zonas? Sí, se puede alojar en la piel, se puede alojar en una herida. Es poco probable que haya una infección urinaria por un Staphylococcus aureus, pero sí hay heridas, por ejemplo, las escaras. ¿Saben lo que son las escaras, cierto? Sí. Las escaras de los pacientes muchas veces son producidas por Staphylococcus aureus. Y el problema de este famoso aureus es que se ha visto durante el tiempo que se ha puesto muy persistente. Entonces, cuando llega un paciente con un Staphylococcus aureus, una escara infectada por Staphylococcus aureus, cuesta un mundo radical. Llega a veces hasta el hueso, la infección. Características fisiológicas, agrupación en racimo, que ya lo vimos, coagulasa positivo, y además microorganismos poco exigentes nutricionalmente. Es decir, dígame. Si llega al hueso, entonces habría que amputar o puede haber un procedimiento. No, cuando llega al hueso muchas veces se amputa, porque cuando llega al hueso, a veces llega al hueso y además llega de pasadita, pasa a la sangre. O sea, ya, o la amputación, o por allá, si ya pasó más allá, obviamente fallezca, pero el Staphylococcus es llamada muchas veces la bacteria porque produce mucha resistencia, entonces no tenemos cómo tratar al paciente. ¿Y esto qué significa? Microorganismos poco exigentes nutricionalmente. ¿Pero necesita de tanto nutriente para estar activa? No, significa que yo puedo ocupar un medio de cultivo no tan específico y la bacteria va a crecer igual. Porque hay otras bacterias, por ejemplo, como la Neisseria, yo les dije que necesita un medio particular, como el Taller Marte. Porque ese Taller Marte tiene vitaminas que necesitan las bacterias. En cambio, el estáfilo no necesita un medio de cultivo tan especial. Un medio de cultivo corriente, la bacteria va a crecer igual. Por eso se dice que es poco exigente nutricionalmente. Y eso es bueno, porque si yo no tengo mucha plata en mi laboratorio para comprar todos los medios, no voy a poder pesquisar ciertas bacterias, pero esta sí no voy a poder pesquisar. Y aquí tenemos, Staphylococcus aureus afecta piel y tejidos blandos, produce intoxicación alimentaria. ¿Por qué produce intoxicación alimentaria? ¿De dónde yo podría ganar una intoxicación alimentaria por un estáfilo? ¿Y ahí cómo va a llegar la comida en estáfilo? De refrigerador. De la mano. Muy bien, de la manipulación. Por lo tanto, a los manipuladores de alimentos, por ejemplo, los que trabajan en casinos, se les debiera hacer, por lo menos 2 veces al año, pesquisa de estáfilo. Muy bien, señorita. De las manitas y de la nariz. Porque si no, se corre el riesgo de que el manipulador infecte los alimentos y se produzca
intoxicación alimentaria. Dígame. Que fue algo igual que vi en una serie. De las manos, porque en este caso la doctora no me acuerdo qué bacteria tenía, pero era crónico. Entonces, ¿Ya? por ejemplo, usaba un tipo de guante que se le salía como el sudor de las manos y dejaba al paciente y lo infectaba y se moría. Entonces tenía que usar un tipo de guante que sea como más protector, Sí. que no saliera... No se le la bacteria. Sí, pero era Pues- crónico que tenía ella. Como Puede que- ser un estáfilo. Porque, de hecho, el año pasado, no sé si ustedes supieron, no, porque estaban en primero el año pasado, ¿cierto? Sí. El año pasado, con la otra profesora que hacemos microbiología, que es la profesora Rita, hicimos un estudio, pero no terminamos, un estudio de portación de estafilococos en estudiantes de enfermería de tercer año. Y de los que hicimos como 60 muestras, o 70, salieron como 3 con todos. Y eso quiere decir... Como 3, que es poco igual, pero igual es un riesgo, porque si usted es portador del Staphylo aureus, ¿qué va a pasar si usted manipula al paciente? ¿Qué pasa si usted manipula procedimientos? Dígame, señor. Y probaron cómo se manejaba con el tema de las medidas de precaución, Es que fue lo que vamos aquí, no fue... pero para avanzar con el proyecto. que estamos en esa parte, estamos en la parte de escritura, porque se supone que tiene que haber ahí una intervención, porque si yo soy portadora de estáfilo en mis manos y en mi nariz, tengo que haber una intervención para poder no contagiar al resto que yo voy a manipular. Y los manipuladores de alimentos se les debiera hacer por lo menos 2 veces al año. Staphylococcus epidermidis, patógeno solo cuando se rompe barrera o se realizan procedimientos invasivos. Y Staphylococcus saprophyticus, asociado a infecciones urinarias en mujeres. El epidermidis dice patógeno solo cuando se rompe la barrera. Es decir, ¿A qué significa con la barra? ¿cuál es la barrera? ¿Cuál es la primera barrera que usted tiene? La piel. Si usted se rompe la barrera, es decir, se hace un rasguño, se hace una herida, y tiene las defensas bajas, está inmunodeprimida, el epidermidis entra y le produce enfermedad. Por lo tanto, aquí, por eso que tenemos una barrera, pues no tendríamos barrera. La primera barrera es la piel, dígame. Los vellos. También. ¿Por qué creen ustedes que tenemos vellos? Para la protección. Así que no se saquen los pelos. Dígame, caballero. El Staphylo Saprophyticus, sí. solamente en infección. Solamente en infecciones urinarias porque es parte de la flora residente del flujo vaginal de las mujeres. Por lo tanto, si hay extracción de los vellos públicos a repetición, una extracción permanente en la que se deja una lesión microscópica, puede haber riesgo de tener un estafilococo. Es la última, Saprophyticus, sí. ¿Sí? Por eso, sí. Esa es una cosa. Otra cosa también podría ser cuando los bebés nacen y les cortan el pelo. ¿Por qué creen ustedes que las guaguas nacen con pelo? Si usted tiene una guaguita y lo pela, usted lo que le está quitando es una protección. La protección principal es la piel. De hecho, es el órgano más grande que tenemos, la piel. Uñas, protección, pelos, protección. Y estoy hablando de todos los pelos que ustedes tienen, en todas partes. Todos son protección. Por lo tanto, cuando usted tiene una guaguita y la pela, lo único que está haciendo es darle una protección a la guagua. Entonces, por algo salen volando, nacen con pelitos. ¿Ya? Recuerden, coagulasa. ¿Qué tipo de coagulasa es, Laudius? Positivo, epidermidis, saprophyticus, negativo. Staphylococcus aureus. Estructura, tiene adhesinas, cápsula de polisacáridos, peptidoglicano, ácido teicoico, proteína A, membrana, protección contra fagocitos y adherencia. La primera dijo que era coagulación positiva, la segunda negativa y la tercera positiva. Negativa. El único estáfilo que es coagulasa positivo es el Staphylococcus aureus. Y esa es la forma en la cual uno puede llegar fácilmente al diagnóstico. Uno hace un gram, revisa la colonia,
obviamente tiene que saber de dónde es la muestra. Por eso es importante también, cuando ustedes toman una muestra, supongamos el medio de transporte Stuart, es una tórula, ¿cierto? Tienen que colocar de dónde tomaron la muestra. Exacto. Muestra nasofaringia, muestra herida operatoria, no sé. Porque el tecnólogo que trabaja en el laboratorio de microbiología no tiene la más cortita idea de ustedes tomar la muestra. Entonces yo como tecnólogo no puedo hacer maravillas. Y yo tengo que saber de dónde usted tomó la muestra. Porque si yo sé de dónde usted tomó la muestra, yo ya tengo una sospecha de algo. Entonces, eso sirve para el diagnóstico. ¿Ya? ¿Profe? Nosotros vamos a ver, ¿cómo se llama? Inmunología. Aquí en microbiología, ¿dice usted? Lo estamos analizando con la profesora Rita. ¿Por qué? De hecho, estamos pensando seriamente en la clase de virus, hacer una clase de inmunología. No sé si ustedes han tenido inmunología, pero es más fácil de entender las infecciones virales cuando uno entiende la inmunología, porque va totalmente relacionado. Entonces, sí, vamos a hablar un poco de inmunología, pero tampoco es así tan extenso. Usted no tiene ningún ramo de inmunología. Debieran tener. Ya. Infecciones por estáfilo. Enfermedades supurativas o piógenas. ¿Qué significa piógenas? Enfermedad supurativa que produce pus, ¿cierto? Piógenes o piógenas significa que producen fiebre. Usualmente comienzan localizadas, pero tienden a producir lesiones a distancia y pueden extenderse hasta llegar a generalizarse, es decir, llegar hasta torrente sanguíneo y producir una bacteremia. Por lo tanto, son totalmente invasivos los estáfilos. Por ejemplo, enfermedad por estáfilo impétigo. ¿Alguien ha tenido impétigo? ¿Los niños, ¿alguien tiene hijos aquí o hijas? Ya, a los niños chiquititos, o tan chicos, cuando están en edad preescolar, típico que empiezan a ir a jardín y se enferman. El impétigo, que voy a ver la imagen viene después, el impétigo es una herida que pica, que sale en la cara y que es altamente contagiosa. Entonces, si un niñito en un jardín tiene y toca a otro, se lo pega al otro, y así sucesivamente. Impétigo. Foliculitis. Cuando usted se le infecta un vello, lo más probable es que sea por un Staphylococcus aureus. ¿En serio? Sí. Cuando se infecta estoy hablando. No cuando como que se imagina, no, cuando se infecta. Abscesos o forúnculos también son producidas por Staphylococcus aureus. Infecciones de herida operatoria o traumática también causa más frecuente Staphylococcus aureus. Y infecciones profundas o sistémicas. Ahora, estas son enfermedades de piel más que nada. Tenemos otro tipo de enfermedades no supurativas, es decir, no producen pus, causadas por toxinas, porque la toxina, el estáfilo produce toxinas. Todas las bacterias producen toxinas. Y el síndrome de shock tóxico, cuando por ejemplo usted tiene una intoxicación alimentaria, le da diarrea y shock tóxico. Con el tema de la alimentación, porque a mí una vez me pasó que comí salmón y estuve muy mal, pero me dijeron que me intoxiqué, pero nunca más pude volver a comer porque cada vez que comía la misma cosa me daba lo mismo, fiebre, vomitaba. Ya, eso puede ser por una hipersensibilidad. Sí, y me dijeron al principio que era que me intoxiqué, pero después caché que era constante, porque ya no lo podía consumir. Ya, eso puede ser porque usted tiene, su organismo es hipersensible a alguna toxina o alguna molécula que tiene salmón. Me pasa con los pescados. Con los pescados en general, ya. Los pescados y los mariscos producen ellos, como organismo, producen toxinas y muchas veces, mucha gente es hipersensible a esas toxinas. Entonces la gente come y tiene que devolver eso, porque no lo resiste el estómago. Dígame, ¿alguien me habló por ahí? Dígame. ¿Cómo? ¿La urticaria dice? Ya, la urticaria es como un rash cutáneo y es una hipersensibilidad también, pero no
sea, sí puede ser por una intoxicación alimentaria, pero no es, es una reacción de hipersensibilidad, que ahí actúa el sistema inmunitario de forma inmediata. En cambio, cuando usted, por ejemplo, va a un matrimonio y, no sé, uno de los alimentos que comió se intoxicó o está infectado por el manipulador de alimentos y se ha intoxicado la mitad de los que tuvieron en el matrimonio, lo más probable es que sea por el transmisión por favor. Porque cuando manipularon los alimentos se contagiaron. Que eso puede ocurrir perfectamente. Y ha ocurrido. Y acá tenemos, este es un impétigo. Ese. ¿Un qué? Impétigo. Así se llama. ¿Es con H? No. Es una H. Cuando le dan mucho peso. Es que lo que pasa es que se contagia de persona a persona. Supongamos, si yo tengo un impético que siempre sale cerca de la boca, aquí por ejemplo, y le doy a una amiga de saludo de beso, por este mismo lado, la puedo contagiar con impético. Y para eso, para este tipo de ya esto es un poco más grave. ¿Por qué? Ese síndrome de piel escaldada. Este es el síndrome de piel escaldada. Creo que ya se le puede dar a los adultos. Sí, también le puede dar. O sea, si es un paciente inmunodeprimido, un paciente con VIH, un paciente oncológico, se agarra un estáfilo. Puede ser lupus, cualquier cosa. Claro, sí. Enfermedades raras, autoinmunes también. Cualquier enfermedad que tenga relación con el sistema inmunológico, el paciente está propenso a agarrarse cualquier cosa. Porque como su sistema inmunológico hace lo que quiere, está totalmente descontrolado, se agarra a cualquier cosa. Sí, la piel se desprende, así como cuando usted cuando usted se quema con el sol y después sale la piel, acá ocurre exactamente lo mismo. Esto, el impétigo se trata con antibióticos. Aquí no sirve que le echemos una cremita, no sirve que se lave con agüita, no sé, no, tiene que ser antibiótico, porque está aquí producido por una bacteria. Y si usted no trata al niñito, el niñito le va a pegar el impético a todos los niños. Entonces, hay que tratarlo. Y es frecuente que los niños se peguen el impético en el jardín. No es que sea a una clase social o a un tipo jardín, no tiene nada que ver, es totalmente transversal. Así como los piojos son transversales, el impético también es transversal. Usted se ríe con los piojos, pero es que antes, cuando yo estudié, hace hartos años atrás, los piojos eran, si tú tenés piojos es porque eres pobre, porque no te lavas, porque vives casi en un campamento. Y eso no es cierto. O sea, usted puede ir al mejor colegio de Santiago y se puede lavar los piojos. Infecciones de piel y partes blandas, foliculitis, furúnculo, antrax. El antrax, bueno, ustedes son jóvenes, pero el antrax, hace muchos años atrás, fue una herramienta biológica. Uno podía mandar a otro país el antrax y producía infección en otro país. Es como un tipo de terrorismo biológico. Bioterrorismo. Muy bien. Impétigo, claro, como el COVID. Impétigo, mastitis, infecciones de incisiones quirúrgicas y hidradenitis supurativa. Aquí también entran cuando usted se saca una muela al juicio o cuando se saca un diente, también puede contagiarse por el estafilococcus aureus. Infecciones musculoesqueléticas, artritis séptica, osteomelitis. Si usted tiene una osteomelitis, es porque el estáfilo llegó al hueso. La escala que estamos hablando antes, Santiago. ¿Qué es la hidradenitis supurativa? La hidradenitis supurativa es una enfermedad que da en la piel y que se produce como agüita en la piel. No es un pus amarillento, es como agua. Y además sale pus. Y la piel se empieza a como caer. Por eso es que el estáfilo se le llama la bacteria asesina. Creo que esa enfermedad deja como cráter en la piel, Sí. pero arriba cicatriza. Sí, Entonces, por ejemplo, queda la cicatriz y uno le toca a la persona así y se siente hueco. exactamente. ¿Puede eso llegar al hueso? No necesariamente. Estas pueden llegar al hueso. Esa. La artritis séptica sí. La osteomelitis, usted puede tener osteomelitis, por ejemplo, cuando la escara está muy profunda. Y no se ha tratado y resulta que usted ve la escara y ve el hueso del paciente. Ahí tenemos una osteomelitis producida por un estáfilo.
Piomiositis y absceso de psoas. Infecciones de vías respiratorias, neumonía nosocomial, émbolos pulmonares sépticos, neumonía posvírica y empiema. La neumonía nosocomial, o la palabra nosocomial, se refiere a una enfermedad que se da en un grupo de personas que están en el mismo recinto. De hecho, las IAS son enfermedades nosocomiales, porque se dan dentro de un recinto cerrado, donde hay mucha gente. Bacteremia y sus complicaciones: sepsis, shock séptico, focos metastásicos de infección, endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa. Aquí la infección llegó ¿a qué parte? Al corazón. Al corazón. ¿A qué parte específicamente del corazón? Endocarditis. Por drogas inyectables, en válvulas originales y protésicas. Infecciones intrahospitalarias, es decir, IAS. Protésica se refiere a que la válvula porcina. Sí. Infecciones en dispositivos. Acá está catéteres intravasculares, prótesis, catéter venoso central, etc. No, o sea, la prótesis Perfecto. que se pone con los dispositivos en el corazón. Tienen, ¿El marcapaso? ¿puede ser con eso? Un poco probable. Puede ser con otro tipo de prótesis, en alguna extremidad, ese tipo de prótesis. En el marcapaso es poco probable. Pero sí los catéteres. Si a usted se le implanta un catéter, es única y exclusivamente por mala manipulación. Profe, y eso No es la palpación. que se le ponen subdérmico a los pacientes con cáncer para la quimioterapia. Eso también tiene riesgo de infección. Sí, igual que los catéteres que se colocan para la diálisis. También. También es verdad. Claro, y aparte que el paciente con diálisis se realiza día por medio. Entonces, día por medio está en manipulación en catéter. Por eso es súper importante el catéter. Porque es una vía de entrada para bacterias. Infecciones causadas frecuentemente por Staphylococcus aureus tienen la característica de ser supurativas o biógenas. Pueden producir pus y pueden producir fiebre. Biógenas, fiebre. Fiebre. Que producen fiebre. Staphylococcus epidermidis, que tenemos en la piel. Microbiota habitual de la piel y mucosas humanas. Todas las mucosas que tenemos, o las partes que tenemos lubricadas, tienen epidermidis. Coagulasa negativo. Producen infecciones en pacientes con fractura, con factores de riesgo. Por ejemplo, patógenos oportunistas. Este es un patógeno oportunista. Cuando tiene una oportunidad, produce infección. Si yo tengo una herida y además estoy en un proceso, tengo una enfermedad oncológica, por ejemplo, ahí el epidermidis va a hacer su trabajo y va a producir infección. Porque como está en el ambiente adecuado y además el paciente está inmunodeprimido, el epidermidis va a producir infección. Principalmente producen infecciones asociadas a dispositivos invasivos, catéteres vasculares, prótesis articular, prótesis valvular. Como está en la piel, entra por los mismos catéteres. Y presentan glucocáliz de protección. Recuerde que el glucocáliz es una cápsula, está en la cápsula, ¿cierto? Es una carbohidrato que le da protección a la bacteria, siempre. Coagulación negativo, que es lo que pasa dentro de las centros esenciales, endocarditis de válvula protésica, 20-30% infecciones producidas por Staphylococcus epidermidis. Infecciones de prótesis de cadera, de 20 a un 50%. Cuando hay infección, es producida por el epidermidis. Infecciones de válvula dilativa del sistema nervioso central, 33-64%. Catéter vascular central, 5 al 33%. Y catéter de diálisis peritoneal, del 30%. Que era justo lo que estábamos hablando. De los famosos catéteres. Saprofíticos. ¿Dónde encontramos saprofíticos? Naturalmente o normalmente. En la vía En la vía vaginal, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros como mujeres podemos desarrollar una infección del tracto urinario por Staphylococcus saprofíticos.
¿Qué característica tiene? Coagulasa negativo, habita en el tracto genitourinario, periuretral y piel. Patología de infecciones urinarias en mujeres jóvenes sexualmente activas. Grupo de riesgo, pacientes con sondas vesicales o que tienen catéter, ¿cómo se llama esto cuando están? No me acuerdo el nombre, cuando están con un catéter urinario permanente. Catéter urinario permanente, CUP, ¿cierto? CUP. Cuando usted tiene un paciente con CUP, también se le puede producir una ITU por saprofíticos, no por una Escherichia coli. Ahora, ¿cómo usted le da la infección por Escherichia coli? Vamos a ver cuando veamos la enterobacteria, por ejemplo, que dice, hay pase frío y me dio una infección urinaria. Y eso es mentira, porque usted no le dio infección urinaria porque le dio frío. Es porque usted se contagió y se contaminó, se contaminó, mejor dicho esa palabra, con una Escherichia coli. No es que el frío se produjo infección urinaria. Pero una consulta, dice acá neonatos durante el proceso de parto. O sea, los neonatos también se pueden contagiar con esto si pasan el momento del canal de Sí, parto. qué bueno que lo nombro porque no lo alcancé a leer. Cuando nacen los bebés por parto normal y la paciente tiene una alta carga de Staphylococcus saprofiticus, el bebé se puede contagiar al momento del canal del parto, al momento de salir. Por lo tanto, se le tiene que hacer, y eso se le hace unas 2 o 3 semanas antes a la mamá exámenes, justamente para ver la carga de Staphylococcus y de Streptococcus grupo B también. Y justamente vamos a hablar del Streptococcus. Entonces, redondeando con el estáfilo, tenemos 3 estáfilos importantes clínicamente: Aureus, Saprofyticus y Epidermidis. El único coagulasa positivo es Aureus, y de hecho es el más patógeno y el que causa más problemas. La bacteria cecina. Luego tenemos el Epidermidis negativo y el Saprofyticus que también es negativo. ¿Ya? El Streptococcus también es una cocacia gram positiva, pero tiene una diferencia, que se agrupa en pares y cadenas. O sea, cuando yo veo el gram, hay una cocacia aquí y la otra al lado. O si no, están todas en fila. Por eso que está este dibujo aquí. Entonces, si yo veo el gram, cocacia gram positivas en cadena, puedo pensar que es un estrés. Porque el estáfilo, ¿cómo se dispone? El racimo de uva, muy bien. Gram positivo, anaerobio facultativo, inmóvil también. Catalasa negativo. Los estáfilos son ¿qué tipo de catalasa? Positivo, muy bien. Oxidasa negativo, esta es una prueba química que se hace poco porque en realidad no es muy objetiva, entonces esta la vamos a eliminar. Son saprófitos y patógenos y requieren medios enriquecidos nutricionalmente. Este necesita medios especiales para crecer. No crece cualquier cosa, no es como el estáfilo. Este necesita cosas especiales para crecer. ¿Y cuáles son esas cosas especiales? Sangre de cordero. Por eso que el medio donde sembramos el extracto se llama agar sangre. Clasificación. Lo vamos a clasificar de 2 formas. Se puede clasificar por sus propiedades serológicas, es decir, cómo es su estructura antigénica, qué es lo que tiene en su pared para producir o para activar el sistema inmunológico, o la otra forma es su patrón hemolítico. Si es por propiedades serológicas, los estreptos se clasifican del grupo A al doble B. O sea, ¿cuántos hay? Un montón. Y según su patrón hemolítico tenemos hemólisis completa, beta hemólisis, hemólisis incompleta, alfa hemólisis está aquí, y ausencia de hemólisis, gamma hemólisis. ¿Cómo se produce esta hemólisis? El estrepto tiene la particularidad de crecer en estagar sangre. Y como estagar sangre está hecho con sangre, el estrepto tiene una enzima que es capaz de hemolizar los glóbulos rojos. Entonces se llama hemólisis, es decir, destruye los glóbulos rojos. Entonces, según la capacidad de destrucción que tenga el estreptococo, puede ser beta hemólisis, alfa hemólisis o gamma hemólisis.
Si es beta hemólisis, es hemólisis completa. Todos los glóbulos rojos que encuentren el estreptococo los va a hemolizar. Si es alfa hemólisis, quiere decir que el estrepto va a hemolizar algunos glóbulos blancos, glóbulos rojos, no todos. Y cuando no hay, es gamma hemólisis, quiere decir que el estrepto no es capaz de producir esta enzima, por lo tanto, no hemoliza los glóbulos rojos. Y eso se ve en la placa. Y otra propiedad, o sea, otra forma de clasificarlos son según sus propiedades fisiológicas, ya sean tanto bioquímicas como físicas. ¿Ya? Pero los estreptococos principalmente se clasifican según la hemólisis que tienen. Yo los siembro y bien se veo la hemólisis que tienen. Además del RAM, de la coloración, del corte, etc. Y aquí es la forma de clasificarlos. Se ocupa un kit, que estos son reactivos, puros reactivos. Yo pongo una plaquita con una lámina negra. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Coloca los reactivos, es decir, reactivos que tienen anticuerpos, frente a los antígenos que presenta el estreptococo en su pared. Entonces yo coloco los reactivos aquí, diferentes grupos de reactivos del A al W, por ejemplo, y coloco la muestra con la bacteria, obviamente. Tiene que estar la bacteria excesiva ya, haberse desarrollado. Y colocamos la bacteria en todos los reactivos y vemos con cuál reacciona. Al reaccionar yo puedo clasificar de qué grupo es el estreptococo, según su superficie antigénica. Esa es una forma de hacerlo. No se ocupa mucho, la verdad, porque como es una cosa visual, y a veces cuando uno crece, las bacterias a veces crecen contaminadas, entonces hay más de un grupo de bacterias, no es muy eficiente. Se ocupa más el cultivo, el gram, hacerle la catalasa. La coagulasa no, porque no produce coagulaciones, no tiene mayor significancia clínica. ¿Ya? Acá está. Hemólisis completa, por ejemplo, Streptococcus pyogenes o Streptococcus agalactiae. Alfa hemólisis, hemólisis incompleta, Streptococcus pneumoniae o Streptococcus grupo viridium. Y no hay hemólisis, Streptococcus grupo D o Enterococcus. Eso también lo vamos a ver en los laboratorios. Vamos a sembrar muestras para ver qué tipo de hemólisis tiene. ¿Ya? Y acá está lo mismo. El nombre del estreptococo, el grupo, este grupo es dependiendo del antígeno que presente la superficie, ¿cierto? Y la hemólisis, que esta es una clasificación, es el grupo de antígeno que presenta la superficie, una clasificación, y la otra clasificación es la hemólisis, alfa, beta o gamma, incompleta, completa o ausente. ¿Ya? Los más, o sea, los clínicamente importantes son o alfa hemólisis o beta. Claro, porque el gamma no se... Exactamente. Entonces, cosas importantes que tienen que recordar. Características morfológicas eran positivas, características estructurales, qué es lo que es con los antígenos, cómo se presentan, características al gram, coloración y disposición, en cadena, en racimo, en cadena, no sé qué, enfermedades relacionadas, método diagnóstico, si lo hago con cultivo, si lo hago con serología, si lo hago en microscopio, de estáfilo y estrés. Una cosa importante, en el aula yo les coloqué esta clase y les coloqué una lectura. Esta lectura es de Cocacia. Y aquí hay un video de cómo se hace el gramo, para que ustedes lo entiendan mejor. Eso, chiquillos. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. De nada. Dígame. De lanzar, no más que de lanzar. ¿Quién es la delegada? Que la delegada me escribió. Usted, ya. Yo le voy a escribir la semana para confirmarle el laboratorio y confirmarle que vengan con delantar nomás.
Ya. Ay, yo no como yo mi casa, yo no lo puedo hacer aquí. Yo mi casa, dentro del zona académico y lo dejo. O sea, si no tienes que levantarse una cosa que tiene. O la parte de arriba no. Yo le voy a confirmar con la Constancia su nombre, ¿cierto? Catalina. Como ven, de nada. Yo no me marcar si la profe pone presenta.